No, para nada, no se preocupe. Un gusto. Bueno, las 4 de la tarde con 14 minutos. Hoy tenemos un programa especial que abordar con ustedes como todos los días, ¿verdad? Sobre las medidas que ha empezado a implementar el gobierno de la República. Jueves 19 de mayo hemos escuchado ya que se habla de teletrabajo, que se habla de partir un poco la administración, sobre todo de personal, un 50% presencial y así sucesivamente. Desde la iniciativa privada hemos escuchado que se ha pedido incluso el acompañamiento también, lo ha pedido el gobierno de la República. Sobre estas medidas se ha hablado de Petrocaribe, se ha hablado del ALBA. Vamos hoy con nuestra invitada a la tarde de hoy en Cuarto Poder. Vamos a hablar también de, bueno, cómo fue aquel tema de la fórmula, por ejemplo, se ha vuelto a hablar de ello, se instaló desde aquel entonces la coalición patriótica. ¿Qué más? El tema de, bueno, la fórmula, del el octanaje y de todo ello, ¿verdad? Medidas para para el tema de ahorro de combustibles, y todo esto abarca el tema de la energía eléctrica. Además, ¿verdad? No podemos desconocer todo lo que está ocurriendo sobre este tema de los combustibles, que justamente mueve la industria y que no sé si llamarle el pilar fundamental, pilar principal con el tema de la economía de un país. Está con nosotros la tarde de hoy aquí en la cabina, en Cuarto Poder, la doctora Juliet Handal de Castillo, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y conocedora a profundidad, experta en todos estos temas económicos y en temas energéticos. Doctora, un gusto saludarle. Bienvenida a Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado Ronnie Martínez. Un saludo a su audiencia. Y bueno, hemos estado involucrados en esto, tal vez no somos expertos, pero sí conocemos un poco más lo que ha sucedido en el país a través de todos estos años con el tema de combustibles, a través de la Coalición Patriótica de Solidaridad que ahora dirige el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Y es que este tema, lamentablemente, lo volvemos a tocar y volvemos a hacer análisis y hacemos reflexiones y hacemos propuestas solo cuando estamos en crisis. Cuando van pasando las crisis ya nos olvidamos y nos damos cuenta entonces que no somos un país que tenemos la disciplina para mantener sistemas, en el caso de los combustibles, de adquisición de combustibles que reflejen reglas claras para que no haya problemas y que todos los hondureños sepamos a qué atenernos, y no solo los hondureños así refiriéndose a la ciudadanía, sino también todos los sectores empresariales, como usted muy bien lo dijo, y lo repetía constantemente el señor Funes, recordará que en paz descanse, con quien empezamos la lucha para que en Honduras se vendieran combustibles a los precios justos. Desde 2003 empezamos en la Coalición Patriótica con esa lucha y él siempre repetía lo que usted acababa de decir. El combustible es el pilar de la economía, produce un impacto inflacionario enorme. Dependemos de ello. Claro, o sea, especialmente en países como los nuestros, que tenemos que importar el combustible porque no somos productores. Con mayor razón, entonces, hay que manejar un sistema de comercialización regulado, en este caso, como dice la ley en Honduras, que el Estado está obligado a regular el precio de los combustibles. Pero ¿qué ha pasado? Esta regulación ha sido entre comillas por años. Solo se reguló en tiempos en que se hizo la licitación de los combustibles. Estamos hablando de... En aquel momento, fue? El 2006, 2007, en el gobierno del presidente Zelaya, en el que él siendo, y es bueno recordar un poco de historia, siendo candidato presidencial, en diciembre, justo antes de las elecciones del 2005, sí,
estaban otros precandidatos junto a él, otros candidatos, mejor dicho, de los diferentes partidos que se comprometieron con la coalición patriótica que venía luchando, sí, que en caso de que cualquiera ganara, se cumpliera con el estudio de los notables y las recomendaciones que había hecho el Congreso junto a expertos como el señor Meyering, que lo trajo al Congreso el famoso mago Meyering, Robert Meyering. En tiempos del presidente Maduro. Estaba en el Congreso el presidente Lobo. El presidente Lobo. En ese momento. Ya estaba. Sí, en el 2005, cuando, quien lo trae la primera vez es el Congreso dirigido por Yo pensé que lo había traído el presidente Zelaya. No. Lo trae él para hacer ese estudio de los notables. Recordará en 2005 aquella subida de 17 lempiras de un solo al galón. Que le costó, muchos dicen que le costó la presidencia a Porfirio Lobo. Sí, por Catrina, se acuerda que hasta su eminencia el cardenal dijo en un momento, no es posible que de la noche a la mañana, teniendo reservas de 15 días, como deben tener aquí el almacenamiento por 15 días por cualquier imprevisto, haya subido 17 y estas personas que suben y estas compañías, dice, tienen por Dios al dinero. Recuerdo que hubo la gran huelga de transportistas y la gente ese día caminó a sus trabajos en apoyo a toda esta situación de haber subido 17 lempiras de un solo. Es así que se volvió una situación delicada y el Congreso entonces formó una comisión de notables con diferentes sectores. Recuerdo, yo formé parte de esa comisión, no estaba al principio, pero parece que el jefe de la bancada del Partido Liberal en ese momento, y este tema no se debe politizar, dijo, ¿qué pasa si quienes han estado luchando en esto es la coalición? ¿Cómo es que no va a estar un miembro de la coalición? Recuerdo que estaba el cardenal en esa comisión de notables, estaban de parte de los medios de comunicación la licenciada Rosana Guevara, está de parte de los sindicalistas y todo, era una comisión que habían nombrado ahí, bueno, y a última hora pues ahí estábamos nosotros, estaba un representante del COEP, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y entonces se empezó a ver qué se podía hacer. Y entonces cuando decidieron traer a expertos que ya habían venido, uno de los expertos que ya había venido a Honduras años antes, cuando estaba, que en paz descanse, el señor Bueso del Banco Atlántida, fue ministro de Economía, no recuerdo en qué gobierno, había traído a un experto, Thomas Steigerwald, porque ya el señor Funes luchaba porque en Honduras el precio de importación estaba inflado. No estábamos utilizando el mejor precio, ¿se acuerda usted del Golfo, del Caribe, de todo eso? Utilizábamos el Caribe, que nos hacía pagar 51 millones de dólares en aquel tiempo, más de lo que se debería de pagar al año. Entonces trajeron, Thomas Steigerwald recomendó al señor Meyering. Y entonces fue así que vino el jefe de la Comisión de Energía del Congreso, era Marlon Pascua. Ya. Se reunieron y entonces ahí hablaron de la posibilidad de un estudio. Se hizo el estudio, termina antes de las elecciones, y entonces como no quisieron tomar decisiones en ese momento, lo que hicieron entonces es que se comprometieron. La coalición dice, esto que se comprometan a cumplir, y ahí está el documento, lo tiene en la coalición, todos los precandidatos, gana el presidente Zelaya. La coalición inmediatamente él toma posesión. Empezamos a decirle, bueno, hay que cumplir con esa promesa. De hecho la hizo, estaba de ministro de la presidencia Yanni Rosenthal. Entonces empezamos de alguna manera a presionar junto a todas las organizaciones de la coalición, más de 70, incluidos transportistas que realmente querían a su país, los líderes y muchos líderes, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, colegio médico, bueno, era una organización de más de 70. Logramos que se hiciera la licitación de los combustibles, que demostró que ese estudio de los notables estaba en lo correcto y que se podía ahorrar. Pero en eso hubo problemas. Vienen los intereses que se resistían. Fue la licitación de los combustibles, la licitación.
creo, más transparente que ha habido en la historia. Usted recordará quiénes eran los testigos de la licitación en el Banco Central. Se guardaron las ofertas, estaba don Emilio Larach, estaba también representante del Cardinal, estaban los sindicatos, estaba todo. O sea que fue algo, me acuerdo, el boicot para que no vinieran a competir las empresas del mundo, pero vinieron 13, se llevó a cabo, se demostró, se empezó a tener precios justos por primera vez en muchos años a los combustibles, sí. Y solo pasó el golpe y entonces volvieron a la... retrocedimos, o sea, todo ese trabajo quedó en nada. Todo quedó en nada porque volvieron a utilizar la fórmula y entonces la regulación sigue siendo, entre comillas. Sí, la fórmula que se estableció después de la licitación de los combustibles. Allí se ajustó el precio de importación por un precio justo. No estoy hablando de precios bajos porque sí, eso es producir utopías. Pero entonces ahí se puso y entonces en ese momento la gente se ahorraba 6, 7 lempiras. Retrocedimos entonces. Aparte de lo que también se logró en el gobierno del presidente Maduro con esa presión de la coalición cuando trajeron los chilenos, ¿se acuerdan? Unos expertos chilenos que pasaron entonces del Golfo, del índice del Caribe, sí, que no representaba la oferta y la demanda en el mercado internacional, era un precio inflado, entonces se cambió al Golfo. Que se utilizaba como referencia, ¿no? Como referencia a precios. Es que en la fórmula hay varios componentes. Está precio de importación, costo de almacenamiento, el tema de los 60 grados, porque los combustibles con el calor se inflan y ocupan más volumen, por eso es que es recomendable poner combustible en la mañana en su temprano, carro. Okay, que no esté entonces se aprobó en el Congreso, en tiempos del presidente, el tema de los 60 grados. Y ahí nos ahorramos una buena cantidad también de dinero. Ahora, ¿eso de los 60 grados se sigue manteniendo? Pues eso es lo que debería de ver el Estado, el gobierno ahora. Entonces urge revisar nuevamente esa fórmula. Claro, revisar si se está poniendo el precio que representa la oferta y la demanda en el mercado internacional, sí, es decir, el precio del Golfo. Esa revista cuesta... creo, la suscripción costaba $20,000 al año, no sé si todavía la usan, porque hay que ver eso, el precio de almacenaje, si se aplican los 60 grados, las ganancias del distribuidor, los impuestos que cobra el Estado, todo eso. Pero lo más importante es ver ese precio de importación, los costos de almacenamiento y la aplicación de los 60 grados. Porque independientemente del mercado internacional, es importante que tengamos el precio justo de eso. Muy bien. Dialogamos la tarde de hoy con la doctora Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hablando sobre este tema. ¿Qué medidas se deben implementar ante la brutal escalada de los combustibles en nuestro país? Se debe revisar esa fórmula. Son las 4:27. Está también con nosotros Obed García. Él es oficial de política económica del COEP, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Hemos visto los esfuerzos que se han estado generando desde la parte oficial, desde el gobierno de la República. Se habla de cambio de horarios. La doctora Handal habla también de que se tiene que revisar esa fórmula, el tema de los 60 grados y hacer algunos cambios estructurales sobre el tema carburantes a lo interno en nuestro país. Sabemos que aquí hay una lucha campal de intereses y cuando se empieza a abordar eso, me acuerdo cómo se vilipendió, por ejemplo, el contrato en aquel momento que se firmó con el doctor Robert Meyerin. Decían que era demasiado dinero que se le estaba dando, que no se había logrado nada. Escuchábamos en los diferentes medios de comunicación cómo se vilipendió todo aquel esfuerzo, para mí, que se realizó en cuanto a este tema. Debemos devolver a todo aquello. Don Obed García, si está con nosotros, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué apuntes? ¿Está dispuesto a hacer algún aporte, esfuerzos extraordinarios, la iniciativa privada, sumarse a esto que aparentemente podría generar algún tipo de ahorros a lo interno en el país, hablando de energéticos? Don Obed, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, y no, realmente un gusto y muchas gracias por la invitación para poder expresar de alguna manera las propuestas que desde el sector privado tratamos de presentar al público en general y particularmente a los tomadores de decisión, ¿no? Quizás aquí lo que primero que quisiera resaltar es que buena parte de las medidas que el gobierno está implementando ahora, el COEP las presentó formalmente en una conferencia de prensa a principios del mes de marzo, ¿no? Entonces, por ahí un poco lamentamos la respuesta tardía del gobierno de implementar el esquema del trabajo híbrido, el cambio en los horarios de ingreso de los empleados, porque esto hubiera tenido un mejor impacto en el momento de reducir el consumo de combustible y por lo tanto también de una mejor estabilidad del precio. Ahora bien, usted lo mencionaba, si realmente el sector privado está dispuesto, y por supuesto que es necesario que todos y todas como colectivo de hondureños que somos estemos a la disposición de entregar nuestros esfuerzos para atender esta crisis, porque sin lugar a dudas estamos ante una combinación de diferentes elementos que muy difícilmente va a lograr atender el gobierno por sí solo. Es decir, tenemos inflación importada, tenemos crisis de contenedores, tenemos los efectos rezagados de la pandemia, de los mismos años de corrupción, también el mismo deterioro institucional, económico y social de los últimos 10 años. Todos esos elementos se fueron conjugando para decir, o para presentar, mejor dicho, hoy por hoy los elementos o el caldo de cultivo, como dicen, para una tormenta perfecta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros en el COEP ya empezamos hace más de un mes, estamos con cambio de horarios, estamos ingresando a una hora antes de lo que usualmente se hacía, y se sale una hora antes para evitar el tráfico y, como ya han mencionado, pues para tratar de tener un mejor uso de combustible, ¿no? Igualmente también, y esto ya es incluso más de los compañeros, las mismas personas que se han concientizado de si, bueno, varios compañeros vivimos en una misma colonia o quedamos en una misma ruta, pongámonos de acuerdo y compartamos vehículos, ¿no? Todas estas actividades y estas acciones son las que a nivel interno pues hemos tratado de implementar de manera muy reciente, y también, como le contaba, hacemos el llamado de atención para que todos y todas nos sumemos a esos esfuerzos de apuntar y de empujar todos en la misma dirección, ¿verdad? Sí. Aquí también el llamado de atención, una vez más, a las autoridades públicas, pues de implementar con prontitud las recomendaciones que busquen atender estas medidas, ¿no? Y aquí el COEP presentó una serie de recomendaciones y que parten de hechos conductuales, como concientizar a las personas, como también ya elementos de políticas públicas, ¿no? Como el tema de los subsidios, pero no los subsidios. Claro, políticas públicas permanentes, no es. Sí, sí, no desparramando los subsidios, sino acompañarlos con una contrapartida de que, bueno, se le va a entregar un subsidio al consumidor, al transportista, a quien sea, pero que este a su vez entregue un mejor servicio a la ciudadanía, que asegure, por ejemplo, entregar el descuento a la tercera edad. Esto es un tema que no se ha controlado y que sin lugar a dudas afecta a las personas de este grupo etario, y que de alguna manera también tiene que ser atendido. El esquema de trabajos híbridos, como ya hemos mencionado, aumentar el octanaje de la gasolina, también lo hemos planteado, y es una recomendación que se discutió a nivel técnico con diferentes instituciones públicas, y se hace, por supuesto, en cumplimiento de reglamentos internacionales, ¿no? Y así diferentes elementos que podemos ir discutiendo, pero que llamamos la atención para que estas puedan ser ya implementadas en el muy corto plazo. Bien, ya el COEP entonces ha emitido sus recomendaciones y está aplicando algunas de las medidas de ahorro, según nos explica Obed García, que se mantiene en la línea para seguir esta conversación la tarde de hoy aquí en Cuarto Poder. Volviendo a este tema, doctora, volver a revisar, ¿sería el término adecuado? Volver a revisar la fórmula, revisar su aplicación. ¿Cuál sería el término correcto? Y estaríamos hablando realmente de cuánto reflejaría ese ahorro si volvemos a revisar esto. Bueno, en primer lugar, un saludo al señor García del COEP, y le escuché y estoy de acuerdo en eso. Es más, yo he estado diciendo
continuamente que es el momento de una crisis profunda, con una incertidumbre a nivel internacional que tiene la caída de los valores de las acciones tremenda. El combustible ha subido en 3 semanas consecutivas antes de lunes, que bajó un poquito porque tienen temor a que baje la demanda y todo eso influye, el fortalecimiento del dólar nunca visto, y bueno, toda esta situación. Es el momento de que todos nos sacrifiquemos y todos propongamos. Me alegra muchísimo, y es cierto, ellos siempre han hecho, el COEP siempre ha hecho propuestas de ahorro de combustibles, y todos los hondureños tenemos que sacrificarnos, todos los sectores, no solo los gobiernos de turno, que creemos que siempre nuestros problemas los van a resolver los gobiernos de turno. Creo que por su parte el gobierno ya dio un subsidio. Si no tuviéramos ese subsidio de 10, 15 lempiras, creo que fue por galón, 10 lempiras. Estuviésemos pagando más, pero tampoco puede absorber toda ese costo que se nos viene, esa avalancha de inflación que produce el combustible. Entonces, más que nunca, tenemos que ser disciplinados. Esas medidas de ahorro como las que ha dado el COEP, aquí le traigo otras medidas de ahorro que ayer publicó la Coalición Patriótica en un comunicado. Este es el nuevo. Okay. Ya va a ver el comunicado que me lo mandaron, sí, ya con el membrete y todo, y estas son medidas que le presentamos nosotros como Coalición Patriótica de Solidaridad, parecidas a estas del COE, parecidas a estas que ahora presenta la coalición. Como recordando, se la presentamos al presidente Porfirio Lobo. Y lo que le digo, cada vez que tenemos crisis, recurrimos a todo. Este es el momento que todos los sectores tenemos que ver y analizar qué es lo mejor que puede suceder. Ya mencionaba el señor García el tema de que si los vecinos van al mismo lado, ponerse de acuerdo, es lo que llaman el carpool, que ya ha sido propuesto en otras crisis anteriores. Claro que nunca ha habido una crisis tan grande porque se está esperando que el petróleo llegue a los 150 y eso sería tremendo. Pues eso se está especulando. O sea, habría que tomar medidas urgentes, ¿no? Claro, ya la están tomando. Incluso escuchaba al ex director de Goldman Sachs, el señor Blackstein, decir que hay que poner mucha atención a lo que está pasando tanto de los empresarios como de los consumidores en el mundo, porque esto definitivamente afecta. Entonces, es bien importante tener estas medidas. Es como en casa. Si tenemos un presupuesto en casa y vemos que ese presupuesto, ahora los costos de todo lo que compramos o consumimos ha subido, definitivamente tenemos que analizar cómo vamos a distribuir ese presupuesto. Asimismo, el gobierno, que tiene que dar el ejemplo en eso y tiene que disciplinarnos de alguna manera. Qué bueno que están hablando ya, y ojalá que hayan sido ya estudiado las consecuencias de esa decisión de que trabajen en casa la gente. Sabemos que eso es lo correcto, estamos viviendo la era digital. Ya eso se ha puesto en práctica aquí desde la pandemia. Muchas oficinas y trámites que lo hacíamos vía digital. Por ejemplo, ARSA, yo conozco porque ese es el área mía de salud. En el tema de registro, sabíamos que los encargados en mi empresa mandaban todo vía digital, y las respuestas y las aprobaciones y todo. Claro que se trabajó muy bien. Entonces, todo eso puede funcionar. Si es que estamos viviendo, el mundo lo está haciendo ahora y no podemos quedarnos a la saga. Entonces, en aquel momento hablábamos nosotros de las rotondas, de los puntos, porque no es posible que el transporte público ande circulando todo el día, gastando combustible y contaminando el ambiente, además de que el tráfico se pone más lento, y al ponerse más lento consumimos más combustible. Eso está comprobado. O sea, si usted va más lento en el carro y se está ahí, que va a paz, un carro detrás de otro, el consumo es tremendo, y el tiempo. Sí, claro. Entonces es bien importante el tema, volver a revisar el tema del no circula,
que funcionó en aquel momento y que ha funcionado en muchos países y que lo siguen practicando, no solo cuando tienen ¿No sería crisis. una medida demasiado impopular esa? Bueno, ¿O usted cree que debemos que habría que analizarlo bien, porque la gente que vive lejos y solo tienen un carro, es difícil que se lo paren, ¿verdad? Yo me acuerdo en aquel momento, ¿usted recuerda en el momento del presidente Zelaya cuando habló de Hoy No Circula? Sí, pero funcionó 2 días y la gente estaba feliz porque llegaban un ratito al centro y a todos lados. Sin embargo, se desató una campaña. Así es, y es que lamentablemente las cosas de interés nacional siempre se politizan, y eso es lo malo que hacemos ya por costumbre. Es una lástima que a todos le ponemos una etiqueta. Entonces, es bien importante analizarlo. En aquel momento lo que recomendábamos como coalición es que se sentaran gobierno y los transportistas, por ejemplo, los de carga pesada, de que en las carreteras no se pongan al centro, sino que vayan circulando por el lado derecho, para que entonces los otros carros no se atrasen, y así una serie de medidas, las rotondas que le decíamos, para que esperen ahí a los pasajeros. ¿Qué más? Bueno, tantas cosas que no recuerdo, pero que aquí sería por numeración de placas. Así se hizo la vez pasada, pero es bueno, como le digo, que lo analicen, porque lo importante es que la población acepte las cosas. Conciencia, por eso tomar conciencia. Exacto, somos indisciplinados, tenemos que generar y tienen que dar ejemplo. Le digo, si nosotros vemos que el gobierno despilfarra en combustible y todo, y nos están pidiendo sacrificio a los demás, vehículos de lujo. Eso no puede ser. Entonces, por eso es importante dar el ejemplo. Y algo más importante también, tener una estrategia de comunicación importante con la ciudadanía, del por qué los tomadores de decisiones toman tal o cual decisión, y por qué y cómo se justifica. ¿Se ha estado dando nosotros los hondureños, yo siento que ha hecho falta una comunicación más amplia. Sabemos que la situación es difícil. Nosotros los hondureños, después de todos estos últimos años en que vimos imposiciones, que vimos violaciones a las leyes, a la Constitución, pues queremos a veces que de la noche a la mañana se resuelvan los problemas, y cuando viene un cambio queremos que de la noche a la mañana vengan, y solo vemos lo que está malo. Hay cosas buenas que se están haciendo. Ahorita que venía escuchaba que ya el Banco Centroamericano, que decían que no, sí, ya tiene el dinero, según la representante, la directora por Honduras, decía que ya van a tener un directorio y que ese dinero está aprobado desde el año pasado para arreglar las escuelas, también ponerlas decentes, dignas de los niños, y que pudieran funcionar. Estaban hablando también de otros préstamos que necesitaban, pero es importantísimo que la comunicación fluya bastante. Es importante que nos digan en qué tienen problemas, en qué no tienen, en qué gastan el dinero. Por ejemplo, le doy un ejemplo, sí. El presupuesto. Siempre se criticó que el presupuesto que había sido aprobado era muy alto y que exagerado, y se criticó. Pero entonces cuando se aprueba el actual, dicen la gente, ve, pero aumentó, entonces ¿de qué estamos hablando? Ahí faltó comunicación, porque les faltó decir, miren, necesitamos, han aumentado los niveles de pobreza, y la pobreza extrema anda arriba del 45, y más de 71 personas, de 71 o más de cada 100 hondureños están en pobreza. Hay un alto desempleo. Es necesario que le apostemos a esta deuda social enorme que hay en el país. Es necesario que le apostemos a la educación, a las escuelas en abandono. Es necesario que le apostemos al tema de salud, a toda la parte social que ha estado, que lo vimos y se comprobó con la pandemia, el estado de calamidad y de abandono del sistema de salud en nuestro país. Entonces, los hondureños son nobles. La ciudadanía es bastante noble y entiende cuando le explican las cosas, y yo creo que eso es importante. Hace falta entonces una estrategia de comunicación. Sí, mayor, en ese sentido, de explicarnos qué está pasando. Claro, que no nos van a, pero las cosas prioritarias que van a causar o que van a generar
alertas, porque ahorita hay mucha desinformación, claro. Hay mucho a veces que sale en las redes, que a veces es, como dicen, fake news, Sí. Y entonces, ¿qué? Cada vez nos dividimos más, los sectores, los hondureños, ya no podemos seguir en conflicto. La crisis, estamos en una crisis energética en este momento. Claro que sí. Doctora, ahora, ¿esa crisis es provocada justamente por el conflicto bélico Rusia-Ucrania? Bueno, si es que los combustibles han aumentado exageradamente y con el combustible, o sea, tiene varios usos. Estamos hablando de que se genera aquí todavía un alto porcentaje de la energía, es térmica y se genera con combustible importado. Por lo tanto, tenemos que asegurar que el precio sea el justo. Por otro lado, me parece muy bien, hablando de energía, yo pude leer, ya ve, le doy un ejemplo de cómo levantan alertas de que se iba a nacionalizar aquí a los generadores de energía y todo. Recuerdo que un expresidente de COEP nos mandó el anteproyecto de ley y yo lo leí completo. En ese anteproyecto de ley no hablaba de nacionalizar, no hablaba de privatizar, de expropiar. Hablaba en último caso, si al revisar contratos, que eso lo dijeron, lo han dicho todos los gobiernos, usted siempre escuchaba, incluso el gobierno anterior, vamos a revisar esos contratos porque es la única manera de conseguir precios, les vamos a tocar el corazón a los generadores. Y qué bueno, es que no se trata de destruir compañías, no se trata de destruir inversionistas. A veces la culpa no la tienen tanto los inversionistas y empresarios como la tienen quienes toman decisiones que a veces exigen dinero bajo la mesa. Entonces, hemos visto eso que ha sido ha sido una costumbre escuchar siempre todo cuando hay contratos. Solo veamos los ejemplos de las alianzas público-privadas. Miren, las alianzas público-privadas para muchos países funcionan de maravilla. En Honduras son necesarias en países como los... Es que lo que pasó en Honduras es que esas alianzas público-privadas generaron dudas desde el principio. Se hicieron mal. Si se hacen bien, se podría recibir mucho beneficio, porque cuando los gobiernos no tienen la suficiente cantidad de dinero para hacer inversión pública y por ende generar empleo, ¿qué hace? Se hacen alianzas público-privadas, pero bien hecho, funcionan en muchos países de la manera muy bien y transparente y con resultados positivos. Pero aquí dígame, bueno, mire todo lo que generó ese tema del aeropuerto, mire todo lo que generó el tema de la energía con EH, ¿verdad? O sea, deme un ejemplo de alianza público-privada, todavía no, yo no lo conozco, pero sería bueno conocerlo, que haya funcionado en el país. Entonces generamos, todo es artificial, el beneficio que se obtiene y a veces en forma particular. Eso no puede seguir siendo. Tenemos una crisis y le vuelvo a repetir, es el momento que nos unamos todos, ya lo dijo el señor García y qué bueno que estamos de acuerdo en eso. De unirnos, de todos sacrificarnos. No es que solo uno se van a sacrificar y los demás seguimos siendo irresponsables. El tema del gasto, si sabemos que los que tenemos varios carros en la casa, si van a salir, aquí estamos tan mal acostumbrados que se nos olvidó algo en el súper y hay que mandar otra vez hasta eso, que dejamos los focos encendidos, que todo eso es tan importante. Entonces es el tiempo de ahorrar, de que todos en conjunto hagamos propuestas. Doctora, y que nos escuchen también, ¿verdad? Claro, ok. Le voy a hacer la siguiente interrogante y quiero que también nos acompañe en la misma don Obed García. Empiezo con él. Sí. Se ha hablado de Petrocaribe. He visto en cuentas de redes sociales de gente cercana al gobierno de la República mencionar como también una posible salida o solución a este tema, regresar a Petrocaribe. ¿Han hablado de este tema en la iniciativa privada, don Obed? ¿O qué opina usted al respecto? Bueno, sí. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que hay elementos que podrían ser sustitutivos de la crisis y otros que podrían ser simplemente paliativos de esta, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ver con la oferta de combustible o el valor de que hay escasez, y que el valor del precio del combustible o de los petróleos esté vinculado a la escasez, ¿no? Entonces, lo que podríamos tener en el caso de acceder a un mercado diferente de combustible,
petróleo y sus derivados, podría ser incluso un efecto similar al del subsidio, ¿no? Que se aplicó una reducción del 10% del impuesto, pero no pasaron 2 meses cuando ya el mismo incremento de orgánico de los precios y por toda la coyuntura que ya he mencionado anteriormente, se lo comen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí habría que tener ese cuidado y, claro, el gobierno de la República, la CEN, una comisión de hidrocarburos tendría que evaluar si realmente acceder a Petrocaribe o a cualquier otra iniciativa o mercado de hidrocarburos podría mejorar las condiciones del precio de los combustibles en el largo plazo, y que esto más no vengan a ser elementos que desplacen las inversiones, ¿no? Sino que se puedan complementar. Otra vez por el hecho de vamos empujando todos en la misma dirección. Un punto importante es que también el tamaño de la crisis que se está viviendo a nivel mundial y que, claro, se refleja en la economía interna, no necesariamente vendría a ser... y esto no puede necesariamente ser solucionada por una fuente diferente de combustibles, ¿no? Por ejemplo, los mismos países productores de combustibles, los mismos miembros de la OPEP están viendo cómo los precios internos están escalando, ¿no? En el mismo Estados Unidos los combustibles se ubican entre $4 y $5, cuando sabemos que es un país productor, lo cual nos haría pensar de que allí habría un mejor control, y sin embargo no lo es así. Esto también considerando las mismas decisiones de la OPEP que se han reafirmado en no aumentar la oferta de combustibles este año, y eso tiene que ver con que estos contratos se les llama futuros, es decir, se negocian en plazos de producción futura en el tiempo, y eso es muy difícil, puede cambiar, ¿no? A menos que los mismos contratos tengan cláusulas de escape. Y lo otro, como decía, es que si es una crisis externa que estamos importando, las respuestas externas no vendrían a satisfacer necesariamente todo lo que converge en el país, y por ahí va otra vez el elemento de las propuestas que es a lo interno, ¿no? Cómo nosotros como economía nos organizamos de una mejor manera para fortalecer nuestra capacidad de absorber estos choques, porque aquí hay una verdad difícil de masticar. El choque viene, el impacto es inminente, ¿no? Y esto no solamente porque el COEP haya hecho sus análisis o porque pues ahí lo salga diciendo de una institución financiera internacional, sino porque la misma naturaleza de la crisis que se está viendo nos dice como Jesús les dijo a sus discípulos, tendremos la aflicción, esto es inevitable, ¿no? Entonces el problema es cómo nosotros como hondureños la absorbemos de una mejor manera. Y aquí la señora Juliet decía algo bien importante, ¿no? El hecho de el hoy no circula, y después empezaron a argumentar de que esta medida no funcionó o se fue deteriorando, ¿no? Y parte de los análisis que nosotros hemos hecho nos han llevado a concluir, y otra vez, que tiene que ver más con la conducta de las personas, que no encuentran en el transporte colectivo una alternativa, claro, para el uso de su vehículo, claro, ya que este no cuenta con las condiciones de bienestar o de dignidad. No estamos hablando de unidades en deterioro, servicio bastante deficiente, lo que hablábamos desde la tercera edad, que no se le entrega el descuento, la mismísima inseguridad, ¿no? Que un bus estilo Coaster que le dicen puede cargar entre 16 y creo que hasta 20 personas en su capacidad máxima, y sin embargo las personas prefieren gastar 500 lempiras a la semana en combustible por el uso de su vehículo privado, ¿no? Y eso es porque encuentran que el costo de usar un transporte colectivo va más allá que los 500 lempiras por la misma inseguridad, como lo he mencionado, muy reciente por el tema del contagio del COVID, ¿no? Entonces, por ahí también el hecho de, bueno, ya vimos que hay medidas que pueden funcionar, el teletrabajo, el hoy no circula,
pero que esta tiene que ser compensada con un mejoramiento de las unidades de transporte, con un mejoramiento del servicio para que las personas encuentren en ellos una alternativa de uso, ¿no? Y claro, sin lugar a dudas, las leyes, o como se ha venido planteando, las leyes de comercialización, lo que tienen que ver con las famosas fórmulas y todos estos elementos pueden ser también mejorados. Aquí hay otra verdad importante. Estamos en el 2022, estamos ante una crisis bastante inusual, por lo tanto las respuestas a estas podrían venir a ser también inusuales, es decir, pensemos todos fuera de la caja, pensemos una medida. Y Petrocaribe puede ser una de las alternativas sobre la mesa, no se descarta, pero esa se tiene que hacer en la evaluación del costo-beneficio que esto supondría para el mercado interno, y si a largo plazo esta alternativa generaría una respuesta eficiente, o sería otra vez el caso, por ejemplo, del subsidio, ¿no? Que fue inmediatamente absorbido por la escalada. Entonces, ahora claro. Digamos, es como finalizo con esto. Es como eso que dicen, un clavo saca otro clavo, pero al final nos damos cuenta que en realidad ahora tenemos que sacar dos clavos. Le agradecemos por su participación y sus recomendaciones, don Obed. Muchas gracias. Bien, gracias, Obed García, es oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, acompañándonos esta tarde. Para concluir, doctora, decía don Obed, bueno, más que cualquier otra cosa, tiene que ver con el comportamiento de los ciudadanos. Así es. El llamado, me parece, esta tarde de ambos, ustedes, nuestros invitados y conocedores del tema, va focalizado a tomar conciencia de que estamos en un momento de crisis y que todos debemos de tomarnos de la mano y empujar, decía don Obed, en la misma dirección. Me suena esto al eslogan del gobierno del ingeniero Flores. Sí. Importante es que todos propongamos, que todos estemos dispuestos y conscientes de que estamos viviendo una crisis profunda, no solo en lo económico, hemos estado inmersos en una crisis también social, de valores, ¿no? Y de principios, no digamos. Y entonces tenemos que rescatar al país en ese sentido. Él tocó un tema muy importante y es cierto, aquí, o sea, si ustedes ven en ciudades como New York, Chicago, todo eso es raro, la gente, las familias generalmente no tienen carro. En Europa, aunque lo puedan comprar, porque saben más bien que es un problema comprar un carro porque el parqueo le va a costar $1,500. Guardar su carro en un estacionamiento le va a tocar $1,500 al mes, pero tienen servicios de transporte impresionantes, como ser el metro, los buses, todo lo que mencionaba él, limpios, en buenas condiciones, cumpliendo las leyes de que no se puede ir tanto pasajero. Todo eso es importante y aquí no tenemos esa alternativa, pero hagamos el esfuerzo ahora y yo creo que se debe hablar con todos los sectores, decirles a los transportistas, por favor, si van a funcionar, tienen una obligación de tener su vehículo en buenas condiciones y por ahí. Pero eso es bien importante. Claro, le agradecemos mucho, doctora, por estar. A usted. Tendremos más oportunidades de hablar sobre este tema. Es un tema importante, un tema de país. Estamos llamados todos a empujar en esa misma carreta, ¿verdad? En esa misma dirección. Gracias a ustedes por su sintonía y nos encontramos mañana viernes, si Dios así lo permite, a las 4 en punto, a través de esta misma radioemisora. Somos Cuarto Poder. Nos despedimos. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.